quiero hablar acerca de la sabiduría. ¿Hay alguna mujer o alguna niña acá que se llame Sofía? Sí, la Sofía. ¿Dónde está la Sofía? Bueno, está por allá la Sofía. Sofía significa sabiduría. Ahí está la Sofía. Sabiduría. Sí, que haya una unción de sabiduría sobre ella. Sí, Señor. Mire, y esto empalma con el Día del Padre, porque la verdad, mis queridos, no hay escuela para padres, ni para madres, cosa que sí tenían los judíos. Cosa que sí tenían los judíos. A las niñas judías las preparaban para ser esposa y madre, y a los chicos los preparaban para ser esposos y padres. Y además en algún trabajo, pero lo del trabajo era medio secundario, era importante, pero era secundario. Los preparaban para ser esposos. Algún día vos vas a tener una esposa y algún día vas a tener hijos, le decía el padre al hijo. Y la mamá a la muchacha. Hasta que venía el tiempo del bar mitzvah y el bat mitzvah. Es decir, es como una iniciación para, ya se los consideran maduros, hijos del mandamiento, hijas del mandamiento, a los 13 años. Tanto para las mujeres como para los varones. Una cosa interesante. Resulta que nosotros no tenemos, somos occidentales, no sé qué pasará en la India, en la China, si habrá alguna cosa de eso, pero entre nosotros los occidentales eso no existe. Por ahí instruimos muchas cosas, los chicos estudian, en fin, pim, pum, van a la universidad, son profesionales. O en mi caso, en el caso de muchos, sos profesional, pero nadie te instruyó cómo vas a ser esposo y cómo vas a ser padre. Nadie te dijo, mira, fíjate, por ahí alguna prédica media al vuelo, ¿viste? Los que que hemos ido a la iglesia evangélica, pero el resto, no. Y no era así dentro del pueblo hebreo, dentro del pueblo judío. Ellos sabían, nunca fueron tontos. En cierto sentido nunca fueron tontos, porque decían, la fortaleza de la familia está en instruir a los hijos para las cosas fundamentales de la vida. ¿Y qué consideraban ellos fundamentales en la vida? Bueno, casarse y tener hijos era una cosa fundamental. Era una cosa fundamental. A nadie se le ocurría la soltería, a nadie se le ocurría la soltería. A nadie. Particularmente a ningún varón se le ocurría la soltería. Serían casos muy, pero muy extraños. ¿Qué buscaban ellos? Bueno, pues una esposa y tener hijos. Y si tenían muchos hijos, mejor, porque ellos estaban precisamente muy imbuidos de la palabra del Salmo que dice que los hijos son una herencia de Dios. Bendito, feliz de aquel varón que llenó su aljaba de ellos, como que disparás las flechas, disparás los hijos. Una cosa interesante, una cultura muy interesante. En nuestro mundo occidental, mientras más avanzamos, y se supone más estándar de vida, los hijos son poco requeridos. Muy pocas parejas. En Europa, por ejemplo, tienen 3 hijos ni ahí. 1 a lo sumo y gracias. 1 a lo sumo y gracias. Una enorme cantidad de parejas, matrimonios, como fuera, no tienen hijos, pero no tienen hijos por determinación. Se ha generalizado mucho eso. Unos cuantos años atrás, no, ¿cómo no? Tenés hijos. Por toda una serie de cuestiones. Pero bueno, así están las cosas en el mundo de hoy. Y hablaba con el pastor Darío acerca de padres e hijos famosos. Y me vino a la mente lo siguiente. Fíjense qué cosa notable. Acá en la Argentina hemos tenido 2 presidentes, mejor dicho, un presidente que tuvimos hace poquito y un presidente que tenemos. Y no lo estoy sacando del cuero porque es una realidad, pero fíjense qué cosa notable.
tanto el presidente Macri, el expresidente Macri, como el presidente Milei tuvieron muy mala relación con su padre. Personas poderosas, mala relación con su padre. Se puso de manifiesto eso bastante durante el gobierno del presidente Macri y algunas cositas que tiene el presidente Milei, no voy a hablar de él, pero algunas cuestiones. Entonces digo, este tuvo mala relación con el padre. Eso es evidente, el mismo. Bueno, ahora, cuando fue electo presidente, igual Macri, vino el padre, lo saludó, sí, tenés un hijo presidente, no te puede hacer tonto. No cualquiera llega. Cosa interesante. Esto tiene que ver con una cosa que estoy leyendo, que voy a leer en la carta a los, mejor dicho, la carta de Santiago, la epístola general de Santiago. Una epístola poco leída, muy interesante porque es muy práctica en muchas cosas. La carta de Santiago es cortita, tiene 5 capítulos. Y dice en el capítulo 3, versículo 13, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? ¿Quién es sabio y entendido? A ver, ¿quiénes son los sabios? ¿Quiénes son los sofos? Entre ustedes, está hablando a los hermanos. Hay algunos que dicen, sí, yo, sabio. ¿Quién es sabio? Sabio en el concepto hebreo, no en el concepto griego. Sabio en el concepto griego es una persona que sabe prácticamente de todo, conoce todo. Conoce toda la sofía, tiene conocimiento de todo, tiene sabiduría. Entonces uno de ellos, griego antiguo, le dijeron, ¿usted es sabio? No, yo soy amante de la sabiduría. ¿Usted es sofos? No, yo soy filósofos. Entonces hace esta pregunta el apóstol Santiago, dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Alguno habrá dicho yo. Bueno, así. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Así que vos sos sabio, así que vos te la sabés. Así que vos decís que tenés. Bueno, ¿sabés qué? ¿Cómo se demuestra? No se demuestra disertando la sabiduría. No se demuestra disertando, no se demuestra hablando, no se demuestra exponiendo como yo estoy haciendo ahora. No es de esta manera que ustedes podrán decir de mí, ¿qué tipo sabio? Mira, todo lo que sabe. Es el concepto griego. Muestre por sus obras, dice, por la buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre. Así que ustedes son sabios. Bueno, a ver, ¿cuáles son sus obras? ¿Qué hay acá? ¿Qué fruto hay? ¿Qué fruto hay de toda esa sabiduría que ustedes tienen? Una cosa muy interesante, porque dentro del concepto de la revelación bíblica, la sabiduría y la conducta no son dos cosas separadas, son lo mismo. Son lo mismo, no puede estar una cosa separada de la otra. Así que este sabio, bueno, a ver, sí, mira cómo obra, no mira lo que dice. Tiene mucho conocimiento, sí, se ve que tiene mucho conocimiento. Mira lo que dice, mira cómo habla, mira las cosas que dice. Sí, tiene mucho conocimiento. ¿Este es sabio? Sí, mira cómo actúa. Mira cómo actúa, mira el fruto de este hombre. Puede ser una mujer también. El Señor Jesucristo le dijo en Lucas 21:15, porque yo les voy a dar a ustedes palabra y sabiduría. Esa sabiduría nadie la podrá resistir ni contradecir. Aún aquella gente que se oponga, nadie la podrá resistir a la sabiduría que yo les doy. Jesús les dio a sus seguidores, les dio sabiduría. No en el concepto griego de que iban a tener entendimiento, implica eso, pero que iban a tener una conducta, iban a tener uno, que iba a dejar callado al resto de la gente. Como decía al principio,
a veces no estamos preparados para muchas cosas y las tenemos que hacer. La sabiduría ayuda muchísimo. La sabiduría ayuda muchísimo. La sabiduría es la forma, la disposición, la conducta. Así que yo no sé qué hacer con esta máquina donde me han puesto a trabajar. Entonces viene uno y me dice, no es así, es así. Mira, estás haciendo mal. El sabio, ¿qué va a hacer? Te doy gracias porque me has corregido. El necio va a decir, ¿y este qué se cree que es? ¿Quién se cree que es? Hay alguno acá que trabaja y me dice así. ¿Se dan cuenta de lo que eso significa? La sabiduría, hay dos clases de sabiduría. Dice Santiago acá rápidamente, ¿no? Si ustedes tienen celos amargos y contención en vuestro corazón, no alardeen de ello, ni mientan, falseando la verdad. Porque ustedes están con una sabiduría que no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque ahí donde hay celos, contención, perturbación y toda obra perversa, es precisamente porque está lo que él le llama esa sabiduría animal, diabólica y terrenal. ¿Qué sería la sabiduría? Estamos hablando de la misma Sofía, ¿no? En griego. ¿Qué sería eso? Y que yo incorporo cosas a mi vida, incorporo costumbres, otras cuestiones que son una basura, son diabólicas, son terrenales, son animales. Y yo las incorporo como si fuera, no sé, una cosa buena, pero la incorporo a mi persona, a mi personalidad, a mi carácter, lo incorporo y eso va a dar frutos también. Y los frutos son malos. Y los frutos que da son malos. Y se ponen de manifiesto con una claridad total. A lo largo del tiempo se van poniendo de manifiesto cada vez más, cada vez peor. La sabiduría que de animal, terrenal y diabólica. Estaba hablando acerca de la influencia, de influencias malas, de influencias negativas, que vienen desde antes, que vienen. Aún puede venir de la propia familia. O del mundo, de donde sea, pero que producen malos frutos. La persona va creciendo y se van dando todas estas cuestiones. Celos, contención, perturbación y toda obra perversa. Hay para hablar de todo esto, pero no quiero extenderme en este asunto. El hecho cierto, esa sabiduría animal, terrenal, diabólica, tiene la propiedad de pegarse. Se te pega. ¿Viste cuando vas caminando por el campo y te llenas de abrojos? No es que vos sacás los abrojos, no, se te pegan solo los abrojos. Cuando querés ver, está lleno de abrojos, pues te lo tenés que sacar. Esta cuestión se te pega también. Y te la tenés que sacar. Pero después habla acerca de la sabiduría que viene de lo alto. Pero la sabiduría que es de lo alto, sí, la sabiduría que viene de Dios, el consejo de Dios, la enseñanza de Dios, el avivamiento que trae Dios a la mente, avivamiento en el sentido de avivate, no seas tonto, avivate, no seas gil, como dice el tango. Avivate, no seas gil. ¿Escucharon ese tango? No saben nada ustedes. Bueno, avivate, no seas gil. Esa sabiduría que viene de Dios, que nos hace ver y entender algunas cosas que difícilmente las entendemos, si no fuera por la revelación de la palabra, es totalmente diferente a la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Porque dice que la sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura y después es pacífica. Lo tercero, amable. Lo cuarto, benigna.
Lo quinto, llena de misericordia. Lo sexto, llena de buenos frutos, carente de incertidumbre e hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Está hablando de otra sabiduría. Desciende de lo alto, dice. Y después dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. De esta sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y le será dada. Bueno, la verdad que esta sabiduría hace falta para la vida. Esta es la sabiduría que hace falta para la vida. Que como es pura, amable, pacífica, nos ayuda a tomar buenas decisiones, pero sobre todo una cosa importante, si lo vemos desde este punto de vista, esa sabiduría nos enseña a discriminar en el sentido de distinguir lo bueno de lo malo, distinguir lo falso de lo verdadero, distinguir lo puro de lo corrompido o de lo corrupto. Nos enseña a distinguir, a ver cómo es esto no. Esto no. Vi una vez una película famosa de un tren, el Expreso a Oriente. Expreso a Oriente, un tren famoso, todavía corre, pero hace unos años atrás, en el siglo pasado, era un tren famoso, muy caro, muy lujoso, que iba precisamente a Oriente. Salía no sé de qué capital europea y a Oriente. Entonces ese tren tenía vagones, comedores, de todo, y llegaban las provisiones, estaba lista la partida del tren, llegaban las provisiones, ¿no? Llegaban un montón de provisiones, que yo no sé, llegaba caviar, y había el jefe que venía e inspeccionaba. No, eso no sirve. Y olía. No, sáquelo. Y se lo llevaban y no lo recibía. A esto sí, súbanlo al tren. Tenía olfato el tipo. Pongo esto como ejemplo de lo que hace la sabiduría. Te da olfato. Para desechar lo que no sirve, lo que está podrido, lo que no está bueno, lo que contamina. Y esto que está bueno, que sirve, que mis clientes lo van a agradecer. Este jefe de no sé de qué era el hombre, cargaba para un viaje que duraba semanas, duraba por lo menos 2 semanas el viaje, lleno de lujos, el tren, todo. Hay una novela famosa sobre el Expreso Oriente. Pero me viene a la mente esta ilustración para ver una de las características de esta sabiduría que viene de lo alto. A ver qué, te da olfato. O si vos querés un término más bíblico, te da discernimiento. Esto no va, esto no va. Esto sí, esto. Porque esa sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura, es decir, no está contaminada. Todo lo que viene de Dios es puro. No tiene contaminación. Viste que se habla mucho acerca de la contaminación ambiental y la contaminación ambiental y la contaminación ambiental, la contaminación ambiental. Sí, es cierto, sí. Y la contaminación mental, la contaminación ambiental. Se habla muy poco de la contaminación mental. Y es más destructiva que la contaminación ambiental. Por eso dice que la sabiduría que viene de Dios es pura. Y dice que es pacífica. El Señor Jesucristo ya le dijo, bienaventurados los pacificadores. Conflictos. Conflictos. ¿Alguno de ustedes quiere contarme algún conflicto? No, mentira. Conflictos, entre personas, en la familia, conflictos, hay conflictos. Bueno, falta de sabiduría, no hay vuelta de hoja. Sí, Señor. Es falta de la sabiduría que viene de arriba, que es la sabiduría de Dios. Es pacífica, es amable, es benigna, llena de misericordia.
Me gusta mucho la palabra benigno porque la palabra benigno está en la Biblia en varios textos. Uno de los más famosos es cuando habla del amor, que dice que el amor es benigno. Pero está en varios textos hablando de benignidad. Habla de benignidad, fruto del Espíritu, la benignidad. Benigno, ¿qué es benigno? ¿Qué hace bien? Hace bien. ¿A quién hace bien? Y a la gente particularmente que te rodea, hace bien, hace bien. Esa sabiduría hace bien. Está llena de misericordia, además está llena de buenos frutos. Qué cosa interesante. Está llena de buenos frutos. Aquí viene el término fruto, ¿no? Tan importante en la Biblia, porque el Señor Jesucristo dijo que a sus discípulos, nosotros somos discípulos de Cristo, la gente nos va a reconocer por dos cosas. Primero, porque nos amamos y segundo, por los dones. Por los frutos. Lo que en definitiva resulta de nuestra vida. Esos son los frutos. Hemos vivido ¿cuántos años? Tantos años hemos vivido. Los frutos es el resultado de esa vida. ¿Qué hay? No hay nada. O acá hay algo. O acá mejor ni lo contemos. Mejor ni lo contemos. Por los frutos. Pero dice además esa sabiduría no tiene dos cosas importantes. De uno se habla mucho, que es la hipocresía. Me gusta escuchar hablar a los hipócritas acerca de la hipocresía. Qué cosa interesante. Oye, sí, lo que pasa es que acá hay mucha hipocresía. ¿Qué es la hipocresía? Hipocresía es decir algo que no se siente, figurar algo que no se es. ¿Saben de dónde viene la palabra hipocresía? Que es una palabra griega también, del teatro griego. Era la máscara que usaban para aparentar ser otra cosa, otra persona. De ahí viene la palabra hipocresía. Es como una especie de máscara que personas tienen para aparentar lo que no son o para decir algo que no sienten, en fin. Y la otra cosa es la incertidumbre. Quiero detenerme un poquito acá. Incertidumbre. Escuché decir a un predicador lo siguiente: la incertidumbre llegó para quedarse en estos tiempos, en estos días. Creo que se estaba refiriendo al aspecto económico. Pero fue muy general. La incertidumbre. ¿Qué es la incertidumbre? No tengo la menor idea de lo que va a pasar. No tengo la menor idea de lo que puede pasar. No sé. Estoy desorientado. No sé si salir para allá o salir para acá o salir para este lado porque no sé qué pueda suceder, qué pueda pasar. Incertidumbre. Fíjense que yo leo los diarios, pero mejor dicho, no leo los diarios, leo los títulos de los diarios. Los títulos de los diarios. A veces por ahí leo algún artículo que me interesa, a veces por ahí algún artículo que me interesa. Si no, leo los títulos de los diarios. Y los títulos de los diarios te hablan de incertidumbre. Sí, es bueno porque, en lo económico, es bueno porque el Fondo Monetario va a entregar 800 millones de dólares, pero, y ahí se mete la incertidumbre, nadie sabe bien qué va a pasar. Eso es típico y característico del mundo en que vivimos. Pero la sabiduría que viene de lo alto no trae incertidumbre, ¿qué trae? Certezas. Hay ciertas cosas que nos traen certezas de la palabra, lo que viene de lo alto, lo que viene, nos trae certezas y nosotros nos tenemos que agarrarnos de esas certezas para combatir la incertidumbre que te rodea y que además te siembran.
Hay una constante siembra de incertidumbre. Mira, sí, fíjate, no, mira, no. Alarma y todo eso. La sabiduría que viene de lo alto trae certezas. Y hay un fruto de justicia para aquellos que tienen esta sabiduría. O nuevamente la palabra frutos. Gran parte de la tarea pastoral, no toda, pero gran parte de la tarea pastoral es hablar con hermanos que están con problemas, que están con cosas. Sí, Señor, esa es tarea pastoral. Usted nunca diga, y no quiero hablar con el pastor, no quiero hablar con la pastora de él, no quiero hablar porque ellos tienen muchas cosas. Sí, tenemos muchas cosas. Pero nuestro ministerio consiste en esto. Así que usted no tenga temor de acudir. Y yo podría resumir en esto los problemas en el que están sumergidos hermanos y familias. ¿Qué sabiduría tenés? ¿Cómo se rige tu vida? ¿En base a qué? ¿En base a qué parámetros o en base a qué sabiduría? ¿Es la sabiduría terrenal, animal y diabólica? ¿Es la que está llena de preceptos y prejuicios y cosas erradas, equivocadas, en lo cual cree la mayoría de la gente? Y nosotros seguimos eso. Tal vez es la sabiduría en que hemos sido educados. Tal vez la sabiduría que nos dieron nuestros padres. Hay muchas cosas en eso, no quiero detenerme, pero no, dice la palabra que nosotros tenemos que buscar la sabiduría que viene de lo alto. Entonces, por ahí, lo hago muy simple a esto. Cuando uno habla con un hermano, por ahí uno dice, no, querido, mira, fíjate, enfócate en esto. Trata de tener esa sabiduría que viene de lo alto. Porque corregí esto, corregí esta manera de pensar, esta manera de vivir. Fíjate bien, ¿qué estamos haciendo? Estamos tratando de instruir a los hermanos, así como nosotros mismos nos instruimos y tratamos de instruirlos, en la sabiduría que viene de lo alto. En las cosas que vienen del Señor, en lo que Él nos enseña, nos dice, nos revela, nos hace vernos. Mirá lo que salto. Mirá lo que salta. Cuando vos lees la Biblia, ¿la entendés? Algunos sí, otra cosa no. Pero hice un presupuesto. Cuando vos lees la palabra, tendría que empezar, hice un presupuesto. Cuando vos lees la palabra, hago el presupuesto de que lees la palabra. Porque si tengo que preguntar, ¿vos lees o no lees la palabra? Estaría hablando, no sé, con otra gente, no con gente de la congregación. Porque yo presupongo que vos lees la palabra. ¿La entendés? Esa palabra trae sabiduría que viene de lo alto. De guía, es lámpara, es luz, dice. Muchas cosas, muy buenas, muy lindas. Sí, porque es sabiduría que viene de lo alto. Es pacífica, es benigna, es amable y da fruto. Da fruto. Da resultado. Da resultado. No estaban probando una máquina. Che, ¿esta máquina anda o no anda? ¿Funciona o no funciona? No sé, no sirve para nada entonces. Si no sabes si funciona, ¿para qué? Tira ala. ¿Esto funciona o no funciona? Le escuché a una hermana de la congregación decir que estaba hablando con otra mujer creyente, digamos, que decía, no, pero no funciona. Es decir, como
Es decir, no funciona. Estas cosas que estamos hablando acá, estas cosas de la sabiduría de Dios, para ella dicen, no funcionan. Así que no te funciona esto. Me parece que hay otro problema ahí, ¿eh? Si no te funciona es porque probablemente todavía estás en la encrucijada o estás en la contradicción o estás en la pelea entre lo bueno y lo malo. Y lo malo tiene más atracción. Tiene más tracción natural lo malo que lo bueno. Entonces vuelvo al Día del Padre. Y digo, y hay algunos testimonios muy interesantes que tenemos, muy interesantes. Y digo, estamos requiriendo sabiduría. Estamos requiriendo sabiduría. Y si oramos al Señor, dame sabiduría. Esto ya me tiene, vale para el padre, vale para la madre también, ¿viste? Pero como hoy el Día del Padre, no me puedo poner a hablar de las madres, tengo que hablar del padre. Pero vale para dos. A ver, ¿cómo hago con esto? No tengo idea, no lo sé. Señor, necesito esa sabiduría que es revelación, que es cosa, y que produce paz también, y que produce buen fruto. Además es un camino más largo, probablemente sea un camino más largo, sea un camino más trabajoso. Pero el punto es, ¿qué fruto da? A ver, ¿cómo es la historia? ¿Qué fruto da? Y la palabra dice que va a dar buen fruto. La palabra dice que va a dar buen fruto. A veces estás en un trayecto complicado, un trayecto que se te hace largo, ¿viste? Y la remás, y la remás, y la remás, y la remás. Pero si vas por el camino de la sabiduría que viene de Dios, la sabiduría esa, bueno, va a dar fruto, va a dar buen fruto. A veces Dios, o me parece que siempre, o nunca, mejor dicho, Dios te va a meter por un atajo. Me parece, no quiero sentar una cuestión acá, una cuestión dogmática, pero me parece que a Dios no le gustan los atajos. Tenés que recorrer todo el camino. Tenés que recorrer todo el camino. Dicen que Salomón, joven, no era el heredero natural del rey David, era su hermano mayor que no fue rey, pero de alguna manera Dios le reveló a David que tenía que continuar con el reinado Salomón. Nadie lo tenía a Salomón. De Salomón se habla muy poco, pero muy poco, antes de que él fuera ungido por rey, por su padre, que le cede el trono. Entonces ahí se empieza a hablar de eso. Pero Salomón no figuraba. Pero algo tenía este Salomón, que Dios le dice a David, elegílo a este. Tal vez David ya había hecho preparar las ropas reales para algún otro de sus hijos. Su favorito no era Salomón. Su favorito era Absalón, el de la larga cabellera, así. El tipo, el number one, Absalón. Pero se rebeló contra su padre, toda una historia trágica de Absalón. Murió muy mal. Y resulta que aparece Salomón. Ajá. Salomón tuvo problemas porque algunos reclamaban el trono. Eso dice la palabra escrita. Ajá. ¿Y por qué lo elige Dios? Bueno, resulta que Salomón, cuando ya tiene que comenzar el trabajito de gobernar,
y tiene que ponerse a gobernar en serio un pueblo complicado, medio parecido a Argentina, ¿viste? Pero unos cuantos siglos atrás. Entonces dice, a mí no me da el cuero para esto. Eso creo que fue una gran cosa en Salomón. A mí no me da el cuero para esto. Él era un príncipe, no era un tipo venido, qué sé yo. Él era un príncipe que se había criado en el Palacio Real, había estado con su padre, conocía muchas cosas de cómo gobernaba su padre, había estado en contacto con los consejeros de su padre, porque el tipo nunca nadie gobierna solo, sino que tiene un montón de consejeros y gente que le administra y todo eso. Y eran buenos. Y Salomón se crió en ese ambiente. Y él supone, o podría suponer, que él está, bueno, ya está justo, ya empezó lo que yo quería. Y dice, no me dé el cuero. Tengo un desafío muy grande por delante. Entonces le pide a Dios que le dé sabiduría, porque Dios, el Eterno, que todo lo sabe, le dice a Salomón, bueno, a ver, pedime algo que yo te dé. ¿Y por qué fue elegido Salomón? Porque lo sortearon, no. Cuando ahí se ve muy claramente lo que es el propósito de Dios y cómo se maneja Dios en su propósito. Y Salomón pide sabiduría. Porque es muy complicado este pueblo. Yo necesito sabiduría para gobernar. Y no me pediste riqueza, no me pediste sabiduría para gobernar. Y eso le agrada a Dios. Y le dice, te voy a dar sabiduría. Y te voy a dar riqueza, te voy a dar mucho más. Y le dio. Salomón no supo administrar lo que Dios le dio. Ese es otro tema. Ya grande. Qué tema ese. Es interesante la vida de Salomón. Nos enseña muchas cosas. Pero por lo pronto él pidió sabiduría. Esto que tengo delante de mí, no sé cómo lo voy a arreglar. Interesante para los padres, para las madres, para los pastores. Es interesante. Esto no sé cómo lo voy a arreglar. No lo tengo claro. Pero resulta que Dios está dispuesto a dar sabiduría si nosotros se la pedimos. Entonces eso va a ir, a ver cómo es esto ahí. Paso a paso, a ver. Empecemos arreglando esto, empecemos esto. En realidad, cuando uno pide sabiduría, uno mismo se empieza a arreglar. Pequeño detalle. Uno mismo empieza a acomodar la croqueta. Perdón por el término. Poco académico. Uno mismo empieza a arreglar la mente. Uno mismo empieza a decir, bueno, a ver. Y la sabiduría que viene de Dios es benigna, es pacífica, es eterna, es pura. Y se van aclarando las cosas. Qué extraordinario, ¿no? Si yo pidiera testimonio acá, no terminamos más, porque muchos de ustedes saben de lo que estoy hablando. Pero algunos no. Estoy hablando para todos. Algunos saben de lo que estoy hablando porque me han dado testimonio de esto. Yo conozco. De algunos no conozco, pero algunos tal vez necesitan esto. Necesitan esta gracia, esta sabiduría. Esto empalma con la armadura de Dios, que está en la carta a los Efesios. Está enfocado desde otro punto, pero concuerda mucho. En la carta a los Efesios, el apóstol Pablo habla que nos tenemos que cubrir con una armadura, que es la armadura de Dios, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad. Efesios capítulo 6, léalo después. Efesios 6. Está visto un poco desde otro punto de vista, pero en realidad es lo mismo.
Así que tenés este conflicto y tenés este y tenés esto otro, tenés esto. Y no sabes qué hacer. ¿Ah? Pedile a Dios esa sabiduría que viene de lo alto. Estuve escuchando algunos testimonios hace poco de hermanos, hermanas, que tienen problemas con esto, y tienen problemas con esto, tienen problemas con esto, tienen problemas con esto. No decir con qué, pero en general son cuestiones cercanas. No es que tiene problemas con el calentamiento global. Hasta ahora nadie me ha venido a decir, pastor, necesito que ores por mí porque estoy muy preocupado por el calentamiento global. Ah, bueno. Son cuestiones cercanas. Y a veces muy cercanas. Entonces, sí. Y bueno, te hace falta sabiduría. Un término que habitualmente no se usa en el lenguaje corriente. Te hace falta decir. Por ahí hay algunos que dicen, si yo hubiera tenido esta sabiduría que tengo ahora, algunos años antes, otro hubiera sido el cantar. Pero ya no estás en algunos años antes, estás en los años de ahora, aquí, 2024. Y Dios ofrece esa sabiduría. Dios ofrece sabiduría para quien quiera tomarla. Viste que a veces hacemos así, decir, para quien la quiera tomar. La Biblia habla de una sabiduría particular, que es la sabiduría también, de una sabiduría particular, aparte de este texto, que es la sabiduría autopercibida. Y dice, no sean sabios en su propia opinión. Yo tengo una autopercepción, viste que se habla mucho de autopercepción, es la sabiduría autopercepción, pero yo no, a mí me parece que sí, que yo. Eso es basura. Yo. La sabiduría que viene de Dios viene de Él. Y por ahí alguno te da un consejo y te dice, mira, fíjate esto. O la palabra te lo dice, o el Espíritu te lo dice. Entonces comienza el proceso de la sabiduría. El proceso de la sabiduría de Dios. Sabe que la salvación de Dios está íntimamente relacionada con esta sabiduría. No es que la salvación está por acá y esta sabiduría está por acá. No, es lo mismo. Está íntimamente relacionada. Cuando nosotros recibimos a Cristo, cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, ponemos nuestra vida en Él, entonces Dios nos empieza a dar esta sabiduría, esta cosa, que es nueva y que trae buen fruto, trae bendición. ¿Quién dice amén? Dale un aplauso al Señor.